Tenemos aunque por poco tiempo, pero la tenemos todavía, a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, que es María José García Pelayo. Alcaldesa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos cómo está actualmente la situación, que evidentemente, aunque haya sucedido en una institución de enseñanza, tendrá a todo Jerez absolutamente boquiabierto. ¿Cuál es la situación legal y qué es lo que el ayuntamiento está dispuesto a hacer o ve que están dispuestos a hacer los responsables del centro donde ha sucedido esto, más la policía, naturalmente? Bueno, pues estamos dispuestos a todo y desde ayer, desde las 8:30 de la mañana estuvimos en el centro, porque es verdad que la reacción de la Policía Nacional y Policía Local fue rapidísima, pero más rápido todavía fue la reacción de los profesores y profesoras, que realmente demostraron que son unos valientes, porque es verdad que se jugaron la vida por proteger a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos todo el mediodía en el hospital con la consejera de Educación mientras que operaban a la profesora y era increíble porque ella lo único que decía era mis niños, mis niños, mis niños, y no se preocupaba por ella, se preocupaba por los alumnos, ¿no? Yo creo que ayer lo decía, ¿no?, que hay que ser muy prudente en esta situación, que no es bueno especular, que es importante que mantengamos la serenidad, porque estamos hablando de menores, estamos hablando de padres y madres que lo están pasando mal y de una comunidad educativa, de un cuerpo educativo que no puede o no debe en ningún caso ser cuestionado, sino en este caso más que nada apoyado porque han dado la cara por los niños, ¿no? Así que en alerta permanente, no puedo decir otra cosa. Hay unas declaraciones de uno de los niños que dice, le ha salvado la vida a mi amigo, le había dado ya 2 puñaladas y cuando estaba ya boca arriba para darle la puñalada, la profesora, jugándose la vida, lo quitó de en medio. Bueno, hay una, la que operaron ayer, que una puñalada en el ojo, que podía estar muerta en este momento. Es decir, lo que usted nos cuenta ahora, lo de mis niños, bueno, es que hay gente que tiene vocación de profesor y actúa como tal. Ahora, el gran problema, lo que planteaba usted, que es la especulación, que básicamente, y es triste decirlo, pero es así, es mediática. Todo por un clic, todo por medio punto de audiencia, cualquier cosa. O sea, yo creo que no se le puede poner a un menor un micrófono que está en estado de shock para que dé su opinión sobre la raíz de los sucesos cuando no se sabe ni qué es lo que ha pasado ni tal. Lo que sí se sabe son los heridos. Yo creo que es que ayer también la situación en cierta manera se desbordó y bueno, lo que sí es verdad, yo insistía todo el día y lo insistiré hoy también en el pleno del ayuntamiento, que hay una investigación judicial abierta, que tenemos que ser muy prudentes. Ayer por la noche lo último que hice a las 10:30 fue hablar con la Asociación de Autismo, porque sé que estaban preocupados también por todo lo que se estaba y se está diciendo, ¿no? Ellos están sufriendo, porque es verdad que bueno, hay muchas personas con autismo y bueno, hay que ser también muy prudentes porque bueno, no se puede vincular una enfermedad con unos hechos, ¿no? Entonces, bueno, hablé con ellos, les trasladé mi cariño, por supuesto, mi apoyo, el de toda la ciudad y bueno, que es verdad que situaciones como esta hay que gestionarlas con serenidad y siempre teniendo en cuenta que la prudencia es importante y más cuando están los jueces investigando, ¿no? Bueno, ahí nosotros lo que hemos visto, porque de dónde nace eso, es que un periodista sin escrúpulos le pone el micrófono a una niña de 13 o 14 años y dice, pero si ya me hizo a mí, es que es autista. Y a partir de ahí ya empieza, claro, los padres de niños con autismo, que no tienen nada que ver con la violencia, pero en absoluto, claro, ¿cómo no van a indignarse? Pero todo viene por la frivolidad criminosa de un periodista que a una niña en estado de shock de 13 años le dice que qué es lo que ha pasado y cuál es la raíz de lo que ha pasado y siempre diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué le hacían? Bueno, primero, lo que dice usted, vamos a ver la investigación policial, ¿no? Claro, hay que ser muy prudentes porque es verdad que bueno, además estamos hablando de un menor, sí, siempre hay que ser prudente cuando se trata de hechos de este tipo, ¿no?, que terminan en los tribunales. Yo creo que más prudente todavía tratándose de un menor y tratándose de un colegio, ¿no?, donde hay muchos menores. Yo lo que sí te puedo decir que ayer cuando llegué yo, creo que ocurrió pues a las 8:15 de la mañana, yo llegué allí a las 9:20, ya estaba todo absolutamente controlado, estaban todos los niños juntos en el patio, estaban tranquilos.
porque además los profesores habían estado hablando ya con ellos, y es verdad que lo que más me llamó la atención fue la emoción tan grande de los padres desde fuera del colegio, intentando, bueno, pues acercarse a los hijos y abrazar a los hijos, ¿no? Los niños, verdad que yo creo que tardan más en asimilar o en asumir situaciones como esta, y por eso desde ayer pues estaba trabajando con ellos, y hoy por supuesto los profesores han entrado antes porque se les está contando, explicando cómo deben recibir a los hijos. Yo te cuento también, por ejemplo, que hoy también estará la policía allí, la policía local, que vamos a intentar bueno, pues proteger el centro, pues, tratándose de un espacio en el que hay menores, ¿no? Hemos limpiado mucho toda la zona exterior porque es verdad que había sangre, y estamos intentando, bueno, pues que vuelvan a la normalidad, entre comillas, lo antes posible, ¿no? Están todos los centros de salud de la ciudad activados, porque es verdad que bueno, el efecto se puede producir 2 días después, ¿no? No se producirá, tanto seguro. Tanto para padres como para docentes, es decir, se está haciendo un trabajo muy importante de la mano de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, y bueno, estamos intentando entre todos, pues al menos que haya serenidad, es lo que pretendemos, serenidad y prudencia. Bueno, y sobre todo, como dice usted, esto saldrá después, continuidad. El estrés postraumático en unos críos de 14 años es brutal. Hay que decir que es un menor, pero imputable. O sea, es menor, pero no tanto. Si fuera unos meses menos, hace lo mismo y encima no le pueden hacer nada, ¿eh? Es que es una situación muy, muy complicada, y hay que pensar también, bueno, pues en sus padres, hay que pensar en todos los padres, hay que pensar, bueno, pues en que creo que tenemos que dar ejemplo y no sé, estar a la altura, no sé si se me entiende. Yo creo que hay que mantener la calma siempre, y sobre todo en los momentos difíciles mucho más. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. Sabemos que tiene, además de hoy, pleno y multitarea, además. Sí, bueno, te tengo que contar también que hoy celebran las personas sordas su Día Internacional, ¿vale? Vamos a colocar ahora la bandera en el ayuntamiento, y también, bueno, un apoyo también a un colectivo de personas que necesitan de todo el apoyo. Pues muchas gracias, nos unimos a ello. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos también con nosotros a Javier Urra, que estuvo mucho tiempo a cargo del menor, que es un experto de toda la vida, y que ha visto también cómo ha evolucionado la situación de los menores socialmente, porque un menor de hoy tiene muy poco que ver. Hoy un menor es un señor, es una criatura que a lo mejor tiene 13 años y le saca 2 metros a su padre, y es un tío corpulento que podía jugar a baloncesto, y es un ser pegado a un móvil. Es decir, y esa ha cambiado la civilización en todo el mundo, porque las redes sociales hace 20 años no existían, los móviles no existían como elemento, digamos, de información de todo. La primera fuente de información en el mundo occidental hoy es Twitter. Esta es la realidad. En la televisión, en Estados Unidos, las cadenas de televisión ya no es la primera fuente de información de los americanos, son las redes. Es decir, el mundo ha cambiado, está cambiando a gran velocidad. Y por lo tanto, han cambiado también los menores. El gran problema... Javier Urra, muy buenos días. Muy buenos días, encantado, Federico, de estar contigo, con usted, y decir que se lo comentaba a Silvia, que mi hijo, que es representante del Banco Iberoamericano de Desarrollo en Costa Rica, te escucha siempre, y mis nietos además le dicen, pon a Federico, que lo sepas porque siempre es gustoso. Bueno, más para mí, el BID en Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica cuando la guerra de Nicaragua, y era entonces un país de 2 millones de habitantes, todos blanquitos, españoles e italianos. Siempre dicen la Suiza de Centroamérica. Bueno, con la guerra de Nicaragua entró 1 millón de nicaragüenses y entró la juerga, el ludibrio, el follón, y es otra Costa Rica, aunque sigue siendo de lo mejor que hay en Centroamérica. Y con mucho cariño a España. Y totalmente.
mucho cariño. Decías una cosa que me ha llamado la atención, yo creo que a todos los oyentes, porque yo te escucho mucho y es verdad. El otro día alguien dijo que había muerto José Luis Perales y tuvo el hombre que salió a desmentir desde Londres. Cuando yo fui defensor del menor, te acordarás, que alguien sacó que en un armario Ricky Martin, que entonces era reconocidísimo, y salió el tema de un menor, una mermelada. Bueno, me llegó el tema y al final lo paramos junto con la Fiscalía, que es donde yo he trabajado 35 años, porque eso no existió. Y todo el mundo decía, lo he visto o me lo han contado, pero es real. Esas imágenes jamás se emitieron. Por lo tanto, es verdad que hay que tener mucho cuidado con que se transmite, sí. Hay un problema, además, todo el mundo sabe que hace algo de investigación policial o simplemente se asoma a cualquiera de las series, que es la fuente de información más fiable que hay ahora sobre el crimen, que testigos de un mismo hecho lo ven de distinta manera y algunos no lo ven. Y está a la vista, y lo han visto 4 más, no lo ven. Es decir, el testigo fiable, por eso tengo terror al jurado popular. Terrible. Me da pavor el jurado popular, o sea, el caso de Rosa Peral que hemos visto es un caso evidente de manipulación sin pruebas, pero un jurado popular que sabe, si está leyendo los periódicos y viendo la tele todos los días, que sabe de la ley. ¿Sabes lo que ocurre? Que hay un estudio de Loftus, que es una mujer magnífica americana, entonces lo que hacen es, imagínate que hay un accidente de tráfico, y lo que se hace es se graba un vídeo. ¿Qué ha visto usted? Pues que se ha saltado el semáforo en rojo. Ah, perfecto, lo explica bien, y ya está. Es un tema neutro de alguien que pasaba por allí. Al año siguiente se dice, cuénteme la historia. Dice, uy, lo tengo vívido. Lo explica y dices, eso no es lo que usted dijo. Sí, sí, lo es. Le pones el vídeo y dice, eso es lo que yo dije. Es decir, que a veces los testimonios fallan mucho. Y hay que tener cuidado a veces con los terapeutas y con el tema de los abusos sexuales a niños, de aquel abuelo que le puso encima de las piernas, porque sin querer se induce a falsos positivos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, sin duda, sí. Eso es fundamental lo que acaba de decir Javier, porque en eso estamos viviendo. Como hay un intento de culpar a la sociedad de todo lo que es responsabilidad de los individuos, pues cuando alguien mata a alguien, ¿y qué le pasó en la infancia? No, claro. que ha hecho de adulto que acaba de matar a un anciano, o sea, pero además con 2 cuchilladas y luego le pega un tiro en la cabeza, o sea, no me hables de su infancia, háblame de la víctima. Eso es verdad. Estoy escribiendo un libro que se titulará Inmadurez colectiva. Y va ahí porque todo el mundo busca explicaciones, un porqué, ¿no? Y no, el ser humano tiene un grado importante de libertad, de voluntad. Yo he visto a gente maltratada, abusada, que es magnífica gente, magníficas parejas. Igual que hay gente que quiere ser delincuente y que entra y sale de la cárcel con total alegría, ¿eh? O sea, y hay gente que es mala y quiere serlo. Y por eso la ley de prisión permanente revisable es lo mínimo que podemos hacer para defender a la sociedad, sin duda, es así. Ahí continuamente nos llegan de asociaciones policiales y tal el obstáculo de la ley del menor en España a la hora de enjuiciar conductas que son nítidamente criminales, no ya por debajo de los 18 años, sino por debajo de los 14, que es, digamos, el mínimo imputable ahora en España. Concretamente en las bandas latinas lo que estamos viendo son violaciones de niños de 13 años a niñas de 11. O sea, eso lo hemos visto hace 4 días. Es decir, ¿qué es lo que tendría que cambiar en el ámbito legal? Y también qué es lo que tendría que cambiar en el ámbito psicológico y mediático. Es decir, sobre todo los medios a la hora de transmitir la parte grave de una noticia y no la parte escandalosa. Pues mira, la pregunta es buenísima. Cuando nosotros elaboramos la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que nos encargó cuando estaba Aznar presidiendo y lo llevó todo de la mano María Bernarda Barrios, hicimos la mejor ley que creímos para ese momento. Fue discutida la edad. Es decir, el juez Emilio Calatayud, conocidísimo de Granada, creía que tenía que ser imputable los niños desde los 12 años. Otros planteamos los 14. Ese fue un debate como otros. Bueno, y ahora es el momento de planteárnoslo. Si cada vez los hechos se producen más graves y con menos edad, habrá que bajar a lo mejor a los 12 años la edad de responsabilidad penal. Porque veníamos de una ley que se llama Ley de Tribunales Tutelares de Menores, que ahí es cuando yo gané la plaza en el Ministerio de Justicia. Pero veníamos de Tribunal Tutelar y luego ya es una Ley Orgánica de Responsabilidad Penal. ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación?
conocer muy bien esto. Y yo los invito. Si nosotros nos vamos al Centro Teresa de Calcuta en Madrid, está absolutamente lleno de chicos absolutamente privados de libertad. Segunda cuestión, de un centro de reforma jamás en la historia se ha escapado un menor. ¿Pero qué se mezcla? Que si oye, pero si los chicos entran por una puerta y salen por otra. Sí, de centros de protección. Por ejemplo, en Madrid, de Hortaleza, y vienen chicos del norte de África, por decirlo de una manera así sutil, y salen, y bueno, y a veces roban, y a veces queman un contenedor, y a veces cometen hechos más graves. Y no sabemos muy bien qué hacer en el ámbito de protección, pero en el de reforma, los jueces, los fiscales, los abogados, los equipos técnicos, hacen un trabajo que se consigue que el 80% no reincida, salvo en los casos de abusos sexuales, que el pronóstico es muy malo. Cuando un chaval a los 15 años o a los 13 o a los 16 comete un hecho de agresión sexual, repite. El riesgo que lo cometa a los 24 es altísimo, esto hay que decirlo, Siempre. y no sabemos muy bien cómo revertir esa característica. Hay que endurecer la ley. Esta es una cosa que a mí me lo dicen los taxistas. Sí. Señor Borda, usted ha hecho una gran labor, pero se equivocó con la ley porque es muy suave. Y entonces yo le digo, vamos a ver, ahora por ejemplo, el chico que ha cometido este hecho dramático, que habrá que juzgar, cuáles son sus características, por qué ha cometido este hecho, bien. ¿Qué es lo máximo que se le puede sancionar? Y eso el juez lo tiene en la mano. 6 años de privación de libertad. Ahora bien, ¿se le va a imponer 6? ¿Y qué pasaría si tuviera 16 años? Pues que se le puede imponer 8 años de privación de libertad. ¿Es mucho o es poco? Y yo le digo al taxista, que es un ciudadano cualquiera, oiga, ¿a usted qué le parece que es muy poco? Digo, a mí también, como ciudadano, me parece muy poco. Y si se lo hace a mi nieta, me parece ridículo. ¿Y si es el agresor dice, perdón? Digo, ¿y si es su hijo el agresor? Pues la ley tiene que ser justa para la víctima y para el victimario, para el agresor. Sí. Y ahí, claro, 8 años para un chico de 16 es la mitad de su vida. ¿Qué es lo que nos está fallando, Federico? La educación, lo que yo te escucho, los valores. A ti se te podrá juzgar ideológicamente, pero es un hombre culto. ¿Qué pasa en este país? Que hay una incultura absoluta. El otro día en un plato de televisión dice alguien, es que, bueno, usted opina esto, pero yo opino esto otro. Y digo, pero es que usted no sabe nada. Es un problema. Entonces, ahí, bueno, ahora, ¿hay que endurecer la ley? Sí, pero también tenemos que tener padres que se impliquen. Tenemos que tener, vimos ayer el acto magnífico de los profesores que, como muy bien decías, mayoritariamente son vocacionales. Pero, sí, porque si por el dinero que cobran, desde luego, no te juegas la vida. Igual que la policía, que la Guardia Civil y que el Ejército. Se gana más en otros pero hemos tenido que hacer autoridad a los profesores. Hemos tenido que hacer autoridad a los médicos. Porque la gente exige, porque no se siente ciudadana, se siente cliente y exige. ¿Y cuántos padres hoy están de putas? Están con cocaína. Tú lo decías el otro día, pues es mucho de prostitución y cocaína. Bueno, tenemos un presidente del gobierno, lo digo con todo respeto, y cuando le preguntan algo dice, yo no miento, cambio de opinión. Bueno, claro. A partir de ahí todo se diluye. Y entonces la gente es nihilista y yo busco mi placer, mi gusto, Y ahora tenemos los agrupamientos y entonces nadie asume responsabilidad individual, ni en el acoso escolar, ni cuando es una violación en manada, pero vamos a ver. Tú eres responsable de todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer. Si eso no cambia, mejoraremos la ley. Se puede cambiar, pero es como mejorar los hospitales y creer que va a haber menos muertos en las carreteras. Habrá menos muertos en las carreteras si nos conducimos desde términos que hoy no se quieren escuchar. Conciencia, culpabilidad, sentimiento de arrepentimiento, pedir perdón, empatía. Y luego está el tema de un machismo a veces muy disparatado también. Y ahí tenemos unas mezclas pues muy complejas, sí. Bueno, no hay más que oír cualquier reggaetón, que es una llamada al delito sexual. O sea, a mí me asombra que haya un Ministerio de Igualdad que se caracteriza por la desigualdad, y a partir de ahí es lo más astroso que hay en este astroso gobierno, pero luego además es que son dos varas de medir, unos tienen derecho a todo y otros no tienen derecho a nada. Resultado, más agresiones sexuales que nunca, los violadores en la calle, hay 1.220 agresores sexuales, pederastas y violadores favorecidos ya por la ley Montero y esperan otros 3.000 y 120 y tantos ya están en la calle. El otro día un violador intentó violar a una según su técnica habitual, que es pegarle con un palo y cuando está atontada o muerta, entonces violarla. Bueno, la ministra echó la culpa a los jueces y además al Ministerio de Justicia de su propio gobierno. Porque claro, como son astronautas y se van en un cohete y tal.
Bueno, nosotros tenemos una ministra que es psicóloga, en fin, tiene la misma formación No, que yo, estudió psicología. que no ha ejercido nunca como Exactamente. psicóloga. Y se atreve a decir a los jueces, estudien. Mira, cuando yo fui, que mi hijo estaba en Washington, enseguida me enseñó, mira, en la zona que yo vivo, mira, este fue pederasta, este es tal, y entonces tiene un Ford de color rojo, etcétera. Bueno, eso que lo anuncian al vecindario, le avisan. Claro. Quizá en España eso es anticonstitucional, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que nosotros dejamos en pura indefensión en muchas ocasiones. Y entonces tenemos que plantearnos, porque los profesores también de la psicología, de la psiquiatría, a veces nos ponemos muy estupendos, pero con los verdaderos psicópatas no sabemos qué hacer. Y un médico, yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Si a ti te dicen tienes un cáncer de mama, la esperanza es alta. Si tienes un cáncer de páncreas de grado 3, pues no hay esperanza. Y entonces, con los psicópatas no sabemos cómo hacer que reviertan. La cárcel. En la cárcel no se exige trabajar. En la cárcel solo se exige 15 minutos en el patio. Entonces, claro, la gente cree que por entrar en un hospital te curas. No, te cura el cirujano, te cura los fármacos. Y entonces hay gente que sale de la cárcel con las mismas ideas de pederastia, de cometer hechos. Ahí es donde tenemos que cambiar y el legislador tiene que tener sensibilidad. Se nos va todo en temas territoriales en vez de temas esenciales que te quiebran la vida de tu hijo, de tu nieta y para el resto. Entonces esto es importante y yo he sido siempre defensor de los menores, pero soy consciente de que hay menores que son muy responsables de los actos. Con 7 años un niño sabe lo que se hace. Por supuesto. Y por lo tanto, a partir de ahí hay que pedirle, pues oye, valoración de qué haces, por qué lo haces, pero para eso yo escribí un libro que fue un éxito, que es El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Sí, señor, me acuerdo de ese libro, porque además, yo no sé si hablamos de él, pero yo recordaba una novela de William Golding, El señor de las moscas, donde se ve que en la naturaleza humana está lo bueno y lo malo, y que el niño siempre tiende a abusar de su poder. Como es inseguro en su poder, cuando lo tiene abusa, siempre contra otro niño. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana, es así. Como no le impongas la ley, como no hay autoridad en los padres, en los profesores, en la policía, en la sociedad, pasa lo que pasa, el pequeño dictador. Claro, pero fíjate, yo tengo un centro en Vera de Tajo, hoy hay 86 chicos, vienen de toda España, unos han intentado cortarse las venas, otros agreden a sus padres, tenemos las características, ahora tenemos una niña que se corta con todo lo que sea hierro, se lo mete en el ano y luego lo traga por la boca, tenemos todo tipo de casos. En mi centro están como media 11 meses, no hay teléfono móvil. Federico, ¿qué pasa cuando no hay teléfono móvil? Nada, no hay alcohol, no hay drogas, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué ocurre? Que a las 7:30 se levantan, que a las 8 hacen la habitación, que luego van a clase todos. No, pero es que yo no quiero. No, si no te pregunto si quieres, es que vas a ir a clase. Es que ya estamos de 16 años y no es obligatorio. Ya, pero aquí se va a clase. Porque te queremos formar, porque queremos sacarte adelante. Y al final, ahora han venido unos del campamento de peregrinos, otros han ido un poquito al Camino de Santiago, pero les pones normas, se sientan de otra manera, y cuando yo llego y vienes tú de visita un día, no verás a uno que se mete las manos en los bolsillos. Y señor Urra, ¿a usted eso le parece importante? Mucho. Esencial. El respeto a uno mismo y el respeto al otro te cambia la mentalidad, porque si no tienes chicos que no tienen expectativa de vida, que no tienen ilusión para vivir, que dicen, bueno, yo ya estoy de vuelta de todo. Dices, a un chico de 18 años me estás diciendo que estás de vuelta de todo. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar en la sociedad, claro. Pues muchísimas gracias, Javier. Federico. Volveremos a hablar porque claro que sí. Porque además es un cambio de sociedad. Antes estábamos contando cómo en Francia un ministro de Educación empieza a actuar como un ministro de Educación y claro, lo primero que ha dicho es uniforme en las escuelas, autoridad en las escuelas, todos con el mismo uniforme. ¡Ay! No, hombre, no, si eso es esencial. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El que se compra una marca? No, el que lo lleva limpio. Exacto. Eso es esencial. Bueno, cosas que se saben de toda la vida, pero que en Occidente se han olvidado. Claro, yo me acuerdo, yo hice la mili voluntario en el Ejército del Aire con 18 años, no me vino mal porque soy hijo único. Oye, y a veces hay que cumplir las normas. No todo es debatir, no todo es discutir, tienes que tener capacidad crítica, pero tienes que tener idea de colectividad, de grupo, de cooperación. Ahora mismo aquí de país, porque eso es de trascendencia de la vida. Yo te he oído hablar de tu madre, de las maestras, pues claro. Es que hay que tener ilusión por la vida, hay que tener, y entonces oye algo me gusta, me apetece, me cansa, no me da la vida. Oye chico, comprométete y pregúntate qué haces por los demás, porque es una sociedad, por cierto, muy quejicosa y muy victimista. Todo el mundo está quejicoso, deje de quejarse y haga. Sí.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte.